Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who ocupa el puesto número 23 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Empata con Dynamite, como la segunda canción de K-pop que más tiempo permaneció en las listas en la historia con 27 semanas. También sigue siendo la canción solista coreana que más tiempo ha permanecido en las listas en esta década. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Argentina, Who se ubica en el número 150. Spotify Guatemala número 83. Spotify Brasil número 117. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Irlanda número 128. Spotify Canadá número 169. Spotify Estados Unidos número 10. Y Spotify Global número 8. Después de 8 meses del debut de Who, entró por primera vez a Spotify Australia en el puesto número 190. Felicitaciones a las fans de Australia, que llevaron a Jimin a la lista diaria de Spotify de su país. Sigamos con el extrema Jimin, escucha playlists enfocadas en Who, pon a tu familia y amigos a escuchar la canción. Seven en Spotify Global, se ubicó en el puesto 100. Seven ha logrado un nuevo hito en Melon, la plataforma de streaming musical más grande de Corea del Sur. Ha permanecido en el top 100 durante 600 días consecutivos. Felicitaciones, Jungkook. Escuchemos Golden todos los días, 3D, al billón de reproducciones en Spotify, falta muy poco. Necesitamos mucho stream para Jimin y Jungkook. Ahora que Billboard anunció cambios a la medición de sus listas, será aún más difícil mantener las canciones ahí. Lamentablemente Billboard sigue poniendo trabas a la buena música y a los buenos artistas. Jungkook necesita nuestro apoyo y esfuerzo más que nunca, para que sigan en las listas Billboard. Recuerda que la única manera de demostrar nuestro amor hacia ellos es escuchando su música. Vota por Jimin y Jungkook en los Icon, como rostro del K-pop 2025. Jimin está en el primer lugar y Jungkook en el tercero. Sigamos votando por ambos. Vota en Choidol por Jimin y Jungkook en el regreso de ¿Qué ídolo te emociona más después de su baja militar en la primera mitad de 2025? El ganador se lleva un importante premio. Vota en los iHeartRadio Music Awards. Solo 5 países pueden votar: México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ocupa la hora Power, donde tus votos valen el doble. Ocupa múltiples correos electrónicos para votar. Solo quedan 9 días. Vota Jimin mejor letra con Who y Jimin y Jungkook con tu favorito en pantalla. Are You Sure intensifica tu votación en estos 9 días que quedan. Tener presente que hay grupos de haters que están votando en contra de Jimin y Jungkook. Por eso hay que votar y ocupar la hora Power para mayor votación para ambos. Vamos Jikukas que pueden votar, confiamos en ustedes. Diario Militar Jikook. Menú de día viernes. Desayunaron: arroz, sopa de huesos de ternera, bulgogi de cerdo con salsa de soja, ensalada de macarrones con cangrejo y kimchi.
Almorzaron arroz, sopa de pasta de soja fermentada, andong himdak, que es pollo estofado con fideos, calamar hervido, brócoli, salsa de gochujang con vinagre y kimchi. Cenaron arroz cubierto con carne desmenuzada de 3 colores, sopa de udon con tofu frito, chuleta de cerdo empanizada, salsa de mostaza, ensalada de pasta penne y fusilli, kimchi de rábano y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -3 grados Celsius bajo cero, mayormente nublado. En la tarde 6 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche, 10 grados Celsius, mayormente despejado. Se dieron a conocer nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook. Siempre es reconfortante saber de ellos, aunque sea a través de estos autógrafos. ¿Sabías que? Una vez más las exvecinas andan sacando de contexto y traduciendo mal. Esta vez, fue la pregunta que le hicieron a Hobi en un encuentro de fans que tuvo en Corea. Esta exvecina dice lo siguiente. ¿Ves? Elegirías a alguien en tu próxima vida si esa persona te causa una buena impresión. Hobi eligió Taekook porque Jungkook y Taeyong son buenas personas y saben divertirse. Así mienten las exvecinas. Esta fue la pregunta que le hicieron a Hobi. Si nacieras de nuevo, como qué miembro del grupo te gustaría nacer. Hobi contestó, es difícil. ¿Simplemente nacer como Hobi? Pero tengo que responder para que encaje con la pregunta. ¿Es muy difícil a quién debería elegir? Ahí el público comenzó a gritar los nombres de los chicos. 근데 석진이 형 좀 괜찮다. Nombraron a Jungkook, Jonghi y Jin, y finalmente eligió a Jin. 요즘 석진이 형이랑 좀 자주 만나는데. Por otro lado, muchos Taekook felices porque no se nombró a Jimin en esa pregunta. Así de obsesionadas están con Jimin, y siempre lo ocupan para validar sus chip fallido. Es tan irrisorio que ocupen lo mínimo para invalidar a Jimin y su relación con Jungkook. Da lo mismo si las personas los eligen o no, lo principal es que ellos, Jimin y Jungkook, siempre se eligen mutuamente, y están juntos ahora mismo, porque así lo decidieron y eso no lo cambiará nadie. Ahora ya lo sabes. Cuando Jimin y Jungkook fueron aprendices, los dos se contuvieron mutuamente. Cuando se le preguntó a Jungkook, ¿cuál es la fuerza impulsora detrás de esta perseverancia?, él contestó, cuando las cosas estaban difíciles, Jimin Jung estaba allí para consolarme. Él escucha atentamente mis preocupaciones. O esta otra pregunta, ¿quién es el Jung más atento y considerado que te consoló más cuando te sentías solo y pasabas por momentos difíciles por ser el más joven? Jungkook sin dudarlo dijo, Jimin. En una entrevista Jimin dijo lo siguiente, todavía no sé cómo aliviar el estrés. O bien lo amontonaría o bien me quedaría solo y esperaría que sucediera algo divertido. Cuando estoy en ese estado, señala a Jungkook, él a menudo se divierte y me hace reír. Si mantengo la cara seria, él simplemente se quedará callado. Estas son una de las muchas veces en que Jimin y Jungkook se han apoyado mutuamente, como desde que hicieron su debut, ambos ensayaban juntos hasta altas horas de la noche. La complicidad y conexión de Jimin y Jungkook ha estado desde siempre, desde que se conocieron y han ido juntos caminando de la mano, tanto en el ámbito artístico como en lo personal. Aunque para todas fue sorpresa que ambos se fueran juntos al servicio militar, claramente para ellos no había otra opción si desde que se conocieron han estado apoyándose y conteniéndose mutuamente. Cada día falta menos para escuchar esas historias que han vivido y creado en el ejército. Día 95. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.